El hombre que liberaría a Uganda de una de las dictaduras más brutales de África, solo para convertirse él mismo en uno de los gobernantes más longevos del continente, nació el 15 de agosto de 1944 en Entungamo, una región montañosa del suroeste de Uganda, cerca de la frontera con Ruanda. Su llegada al mundo ocurrió en el seno de una familia de pastores de ganado de la etnia Banyankole, en un territorio que entonces formaba parte del protectorado británico de Uganda. El niño que nacía ese día en una modesta choza rural estaba destinado a convertirse en guerrillero, revolucionario, libertador y finalmente en el presidente que gobernaría su país durante más tiempo que cualquier otro líder en la historia de Uganda, superando incluso a los dictadores que había jurado derrocar. Yoweri Kaguta Museveni nació en una familia de ganaderos Hima, un subgrupo de la etnia Banyankole que tradicionalmente se dedicaba al pastoreo de ganado de Minuisi, cuernos largos conocido como Ankole. Su padre, Amos Kaguta, era un hombre de cierta posición dentro de la comunidad local, lo que permitiría al joven Yoweri acceder a una educación que estaba fuera del alcance de la mayoría de los niños ugandeses de su generación. Su madre, Esther Kokundeka, era una mujer devota que inculcaría en su hijo valores religiosos que paradójicamente coexistirían más tarde con su adopción del marxismo revolucionario. La infancia de Museveni transcurrió en el ambiente pastoral de las colinas del suroeste ugandés, una región de verdes praderas y clima templado donde la vida giraba en torno al cuidado del ganado. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que permanecerían en este mundo tradicional, el joven Yoweri mostró desde temprano una inteligencia aguda y una ambición que lo llevarían mucho más allá de los horizontes de su aldea natal. La educación sería el vehículo de su ascenso, primero en escuelas misioneras locales y posteriormente en instituciones que le abrirían las puertas del mundo político. Para comprender plenamente la trayectoria de Yoweri Museveni y el papel que desempeñaría en la historia de Uganda, es esencial explorar el contexto del país en el que creció, una nación artificial creada por el colonialismo británico que contenía dentro de sus fronteras a pueblos diversos con historias, culturas y aspiraciones frecuentemente contradictorias. Uganda, como entidad política, fue una creación del imperialismo británico de finales del siglo XIX. El Protectorado de Uganda, establecido formalmente en 1894, agrupó bajo una sola administración colonial a pueblos tan diversos como los Baganda del centro, los Banyankole y Bakiga del suroeste, los Acholi y Langi del norte y los Karamoyong del noreste. Estas comunidades hablaban diferentes lenguas, practicaban diferentes religiones y habían mantenido historias separadas durante siglos. Unirlas bajo un solo estado fue una decisión administrativa británica que no reflejaba ninguna realidad étnica o cultural orgánica. El reino de Uganda, ubicado en el centro del país alrededor del lago Victoria, era la entidad política más desarrollada de la región cuando llegaron los británicos. Los Baganda habían construido un sistema monárquico sofisticado con el Kabaka o rey en la cúspide, y los colonizadores optaron por gobernar indirectamente a través de esta estructura existente. Esta decisión tuvo consecuencias duraderas. Los Baganda fueron favorecidos en la administración colonial, recibieron mejor educación y acumularon ventajas que otros grupos no disfrutaron. El resentimiento resultante entre los pueblos del norte y el oeste hacia la hegemonía Baganda sería un factor constante en la política ugandesa posterior. La religión añadía otra capa de complejidad a este mosaico. El Islam había penetrado desde el norte, desde Sudán y Egipto, estableciendo comunidades musulmanas, particularmente en el noroeste del país. El cristianismo llegó con los misioneros europeos en el siglo XIX, dividido entre católicos y protestantes que competían ferozmente por convertir a la población.
y las religiones tradicionales africanas persistían en muchas comunidades, mezclándose frecuentemente con las fe importadas. Esta diversidad religiosa, combinada con la diversidad étnica, creaba un terreno fértil para conflictos que los líderes posteriores explotarían o intentarían gestionar con resultados diversos. El joven Museveni recibió su educación primaria en escuelas misioneras de la región de Ankole, donde demostró ser un estudiante excepcional. Posteriormente asistió a la escuela secundaria Ntare en Mbarara y a la escuela secundaria Mbarara, instituciones que formaban a la élite de la región occidental. En estas escuelas, el adolescente Museveni comenzó a desarrollar las ideas políticas que definirían su vida, entrando en 1966 en contacto con el nacionalismo africano que barría el continente en vísperas de la independencia. La independencia de Uganda llegó el 9 de octubre de 1962, cuando Museveni tenía 18 años. El país que emergía del colonialismo enfrentaba inmediatamente los desafíos de construir una nación a partir de los fragmentos que los británicos habían unido artificialmente. Milton Obote, un político del norte perteneciente al pueblo Langi, se convirtió en el primer ministro del país, liderando una coalición incómoda que incluía al partido monárquico Buganda. Las tensiones entre el gobierno central y el reino de Buganda estallarían apenas 4 años después, cuando Obote suspendió la constitución, abolió los reinos tradicionales y se autoproclamó presidente con poderes dictatoriales. Museveni, mientras tanto, había viajado a Dar es Salaam, la capital de la vecina Tanzania, para estudiar en la Universidad de Dar es Salaam. Esta institución, fundada apenas en 1961, se había convertido rápidamente en un hervidero de radicalismo político africano. Aquí, Museveni se sumergió en el estudio del marxismo, el anticolonialismo y las teorías de la revolución que inspiraban a movimientos de liberación en todo el continente. Formó grupos de discusión política, organizó protestas estudiantiles y comenzó a tejer la red de contactos que le sería útil en las décadas siguientes. Tanzania bajo Julius Nyerere representaba un modelo alternativo de desarrollo africano que fascinó al joven Museveni. Nyerere promovía el Ujamaa o socialismo africano, un intento de construir una sociedad basada en los valores comunitarios tradicionales africanos combinados con principios socialistas modernos. Aunque el experimento de Nyerere tendría resultados económicos mixtos, su énfasis en la autosuficiencia, la unidad nacional y la dignidad africana resonaba profundamente con estudiantes como Museveni, que buscaban alternativas tanto al colonialismo como al capitalismo occidental. Durante sus años universitarios, Museveni también viajó a Mozambique, donde el Frente de Liberación de Mozambique, conocido como Frelimo, libraba una guerra de guerrillas contra el colonialismo portugués. Esta experiencia le proporcionó su primera exposición directa a la lucha armada revolucionaria, observando las tácticas, la organización y la ideología de un movimiento que estaba desafiando exitosamente a una potencia colonial europea. Las lecciones aprendidas en Mozambique informarían su propio enfoque hacia la guerra de guerrillas años después. El golpe de Estado de Idi Amin en enero de 1971, que derrocó a Milton Obote mientras éste se encontraba en una conferencia de la Commonwealth en Singapur, transformó radicalmente la situación en Uganda y en la vida de Museveni. Amin, un oficial militar del noroeste del país que había sido ascendido por Obote, precisamente porque carecía de base política propia, se reveló rápidamente como un dictador de una brutalidad extraordinaria. Los asesinatos comenzaron casi inmediatamente, dirigidos primero contra los soldados Acholi y Langi, leales a Obote, y luego expandiéndose para abarcar a cualquiera que el régimen percibiera como amenaza. Museveni, que acababa de graduarse de la universidad, se encontró entre los miles de ugandeses
que huyeron hacia Tanzania para escapar de la violencia que se desataba en su país. En Dar es Salaam se unió a otros exiliados que conspiraban sobre cómo derrocar a Amin y restaurar alguna forma de gobierno legítimo en Uganda. Fue aquí donde comenzó su transformación de estudiante radical a combatiente revolucionario, una metamorfosis que definiría la siguiente década de su vida. El intento de invasión de septiembre de 1972, en el que aproximadamente 1.500 exiliados ugandeses cruzaron desde Tanzania hacia Uganda con la esperanza de derrocar a Amin, fue un desastre que proporcionó lecciones amargas a Museveni y sus compañeros. La operación fue mal planificada, mal coordinada y carecía de apoyo popular dentro del país. Amin, advertido de antemano, aplastó la invasión en cuestión de días y cientos de los participantes fueron muertos o capturados. Museveni, que había participado en la operación, logró escapar de regreso a Tanzania, pero el fracaso lo convenció de que una estrategia diferente era necesaria. Los años siguientes fueron de preparación, estudio y organización. Museveni trabajó brevemente para el gobierno tanzano, posiblemente en funciones de inteligencia, mientras continuaba desarrollando su pensamiento político y manteniendo contacto con la red de exiliados ugandeses. Observó con atención los regímenes revolucionarios que se establecían en otras partes de África, particularmente en Etiopía después del derrocamiento del emperador Haile Selassie en 1974 y en Mozambique y Angola tras la caída del colonialismo portugués en 1975. Si te está gustando este recorrido por la historia del hombre que nunca se fue de Uganda, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los personajes más controvertidos de la historia. La caída de Idi Amin en abril de 1979 fue precipitada por su desastrosa decisión de invadir Tanzania el año anterior. Julius Nyerere, después de repeler la invasión ugandesa, decidió que Amin debía ser removido permanentemente y lanzó una contraofensiva que, combinada con las fuerzas de exiliados ugandeses, avanzó inexorablemente hacia Kampala. Museveni fue parte de este esfuerzo, liderando un grupo conocido como el Frente para la Salvación Nacional, que operaba como una de las varias facciones de exiliados colaborando con los tanzanos. La entrada de las fuerzas de liberación en Kampala el 11 de abril de 1979 fue un momento de euforia que rápidamente dio paso a la desilusión. El gobierno interino, establecido para reemplazar a Amin, estaba plagado por las mismas divisiones étnicas, religiosas y personales que habían debilitado a Uganda desde la independencia. Yusufu Lule, el primer presidente post-Amin, duró apenas 68 días antes de ser removido por el parlamento interino. Su sucesor, Godfrey Binaisa, corrió una suerte apenas mejor, siendo derrocado por un golpe militar en mayo de 1980. La inestabilidad parecía ser el estado natural de la política ugandesa. Museveni ocupó brevemente el cargo de ministro de Defensa en uno de estos gobiernos transitorios, una posición que le dio acceso a información y recursos que serían valiosos más adelante. Sin embargo, su tiempo en el gobierno fue breve y frustrante, observando cómo las facciones luchaban por el poder mientras el país continuaba deteriorándose. La convicción de que solo una transformación radical podría salvar a Uganda se fortalecía en su mente. Las elecciones de diciembre de 1980, las primeras desde la independencia que supuestamente serían multipartidistas, se convirtieron en el catalizador que lanzaría a Museveni a la guerra de guerrillas. Milton Obote, el dictador que Amin había derrocado 9 años antes, regresó del exilio y se presentó como candidato de su antiguo partido, el Congreso del Pueblo de Uganda. Museveni también compitió, liderando un nuevo partido llamado el Movimiento Patriótico de Uganda. Los resultados oficiales dieron la victoria a Obote, pero las acusaciones de fraude masivo fueron inmediatas y creíbles. La decisión de Museveni de rechazar los resultados electorales y lanzar una insurgencia armada
El 6 de febrero de 1981, apenas semanas después de que Obote asumiera el poder, fue un momento definitorio que estableció el patrón de su carrera política. Desde el principio, Museveni demostró una disposición a recurrir a las armas cuando consideraba que las vías democráticas habían sido bloqueadas, una justificación que invocaría repetidamente en las décadas siguientes, aunque los roles se invertirían dramáticamente. La Guerra del Monte, como llegó a conocerse la insurgencia de Museveni, comenzó con un ataque simbólico contra un cuartel en Kabamba, en el centro de Uganda. Los 27 combatientes que participaron en este asalto inicial apenas capturaron algunas armas, pero el significado del acto era más importante que los resultados materiales. Museveni había declarado la guerra contra el régimen de Obote, y su ejército de resistencia nacional, junto con su brazo político, el Movimiento de Resistencia Nacional, comenzaban su campaña para tomar el poder. Los primeros años de la insurgencia fueron extraordinariamente difíciles. Los combatientes de Museveni, nunca más de unos pocos miles, enfrentaban al ejército ugandés que, aunque indisciplinado y brutal, era numéricamente muy superior. El área de operaciones inicial en el llamado Triángulo de Luwero, una región al norte de Kampala habitada principalmente por los Baganda, fue elegida estratégicamente. Los Baganda, que habían sufrido bajo Obote y Amin, proporcionaban un terreno político favorable para la insurgencia. La estrategia de Museveni combinaba principios maoístas de guerra de guerrillas con adaptaciones locales. Sus fuerzas operaban en pequeñas unidades que evitaban el enfrentamiento directo con el ejército regular, prefiriendo emboscadas, ataques sorpresa y la construcción paciente de apoyo popular. Los combatientes estaban bajo estrictas órdenes de tratar bien a la población civil, un contraste dramático con las fuerzas gubernamentales cuyas atrocidades alienaban a las comunidades que supuestamente protegían. El régimen de Obote respondió a la insurgencia con una brutalidad que recordaba los peores días de Amin. El Triángulo de Luwero se convirtió en una zona de masacres donde el ejército ugandés asesinó a cientos de miles de civiles sospechosos de simpatizar con los rebeldes, aldeas enteras fueron destruidas, poblaciones desplazadas, y la tortura y el asesinato se convirtieron en herramientas rutinarias de la contrainsurgencia. Las atrocidades de Obote, aunque menos conocidas internacionalmente que las de Amin, fueron comparables en escala y brutalidad. Paradójicamente, la violencia gubernamental fortaleció a la insurgencia de Museveni. Cada masacre enviaba más reclutas hacia el ejército de resistencia nacional, convencidos de que no tenían nada que perder uniéndose a la rebelión. Los campesinos que habían sido neutrales se volvían activos simpatizantes después de presenciar las atrocidades del ejército, y la reputación de disciplina de las fuerzas de Museveni contrastaba favorablemente con el comportamiento depredador de los soldados gubernamentales. Para 1985, el equilibrio de fuerzas había comenzado a cambiar. El Ejército de Resistencia Nacional controlaba efectivamente amplias zonas del centro y oeste del país, había crecido hasta incluir varios miles de combatientes bien entrenados y estaba recibiendo apoyo encubierto de países vecinos y de Libia. Mientras tanto, el régimen de Obote se desmoronaba desde dentro, plagado por divisiones étnicas dentro del ejército y por la creciente impopularidad de un gobierno que no podía proporcionar ni seguridad ni prosperidad. El golpe de Estado de julio de 1985, que derrocó a Obote y lo reemplazó con un consejo militar liderado por el general Tito Okello, fue un síntoma de esta descomposición más que una solución a ella. Okello, un oficial acholi que intentaba preservar la hegemonía norteña sobre el gobierno, carecía tanto de la legitimidad como de la capacidad para estabilizar el país. Sus intentos de negociar con Museveni produjeron acuerdos de paz que nunca fueron implementados genuinamente por ninguna de las partes. El 26 de enero
de 1986, las fuerzas del Ejército de Resistencia Nacional entraron en Kampala, poniendo fin a más de 2 décadas de dictaduras, golpes de Estado y guerra civil. Yoweri Museveni, el estudiante radical convertido en guerrillero, el exiliado que había pasado 15 años luchando por este momento, se convirtió en el presidente de Uganda. Tenía 41 años y el país que heredaba estaba devastado por el conflicto, la mala gestión económica y el colapso de prácticamente todas las instituciones del Estado. El discurso inaugural de Museveni capturaba tanto la esperanza del momento como las advertencias sobre el futuro. Declaró que el problema fundamental de África había sido líderes que se aferraban al poder demasiado tiempo y prometió que su movimiento sería diferente. El movimiento de Resistencia Nacional no era, insistía, simplemente otro cambio de guardia, sino el comienzo de una transformación fundamental de la política ugandesa. Estas palabras serían citadas con ironía creciente en las décadas siguientes, a medida que Museveni se convertía precisamente en el tipo de líder que había criticado. Los primeros años del gobierno de Museveni trajeron estabilidad y recuperación económica que contrastaban dramáticamente con el caos que había precedido. El nuevo presidente demostró ser un administrador competente que atraía inversión extranjera, implementaba reformas económicas recomendadas por las instituciones financieras internacionales y restauraba un mínimo de orden en un país que había conocido poco más que violencia durante generación y media. Para una población exhausta por décadas de conflicto, la paz de Museveni era bienvenida independientemente de sus imperfecciones. El sistema político establecido por Museveni, sin embargo, era fundamentalmente antidemocrático, aunque de maneras que diferían del autoritarismo crudo de sus predecesores. El llamado sistema del movimiento prohibía la actividad de partidos políticos, argumentando que los partidos habían sido instrumentos de división étnica y religiosa en el pasado de Uganda. Todos los ciudadanos eran considerados automáticamente miembros del movimiento y los candidatos a cargos electivos competían individualmente sin afiliación partidaria. Este sistema, que Museveni presentaba como una forma superior de democracia adaptada a las realidades africanas, era en la práctica un mecanismo para monopolizar el poder mientras mantenía una fachada de participación popular. El conflicto en el norte de Uganda, particularmente la insurgencia del Ejército de Resistencia del Señor liderado por Joseph Kony, ensombreció los supuestos logros del régimen de Museveni. Esta guerra brutal, que se prolongaría durante más de 2 décadas, causó la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 1 millón. Las fuerzas de Kony se hicieron notorias por el secuestro de niños, que eran forzados a servir como soldados o esclavas sexuales, y por atrocidades que incluían mutilaciones y masacres de aldeas enteras. La respuesta del gobierno de Museveni al conflicto del norte fue criticada tanto por su brutalidad como por su ineficacia. Las fuerzas gubernamentales cometieron sus propias atrocidades y la decisión de concentrar a la población civil en campos supuestamente protegidos resultó en condiciones humanitarias desastrosas. Críticos señalaban que el prolongado conflicto servía a los intereses políticos de Museveni, justificando tanto el gasto militar como las restricciones a las libertades civiles, mientras debilitaba a los pueblos del norte, que tradicionalmente habían sido la base de poder de sus rivales políticos. La transformación de Yoweri Museveni de liberador en autócrata fue un proceso gradual que se aceleró dramáticamente a medida que avanzaba la década de los 90 y entraba el nuevo milenio. El hombre que había prometido que el problema de África era que los líderes se aferraban demasiado tiempo al poder, comenzó a maniobrar sistemáticamente para garantizar su propia permanencia indefinida. Cada paso en este camino fue justificado con argumentos sobre la estabilidad, la necesidad de completar la transformación del país o las amenazas que supuestamente enfrentaba Uganda.
pero el resultado acumulativo fue la construcción de un sistema diseñado para mantener a un solo hombre en el poder. El referéndum de 2000 sobre el sistema político ugandés ilustró perfectamente el método de Museveni. La consulta popular preguntaba a los ciudadanos si preferían continuar con el sistema del movimiento que prohibía los partidos políticos o transicionar hacia un sistema multipartidista. El proceso estuvo lejos de ser justo. El gobierno utilizó recursos estatales para hacer campaña por la continuación del sistema existente, la oposición enfrentó restricciones severas y el ambiente político hacía peligroso manifestarse a favor del multipartidismo. El resultado oficial, que daba el 90% de apoyo al sistema del movimiento, reflejaba estas condiciones más que la voluntad genuina del pueblo ugandés. Sin embargo, la presión por la democratización continuó creciendo, tanto desde dentro del país como desde la comunidad internacional. Los donantes occidentales, particularmente Estados Unidos y el Reino Unido, que habían apoyado generosamente a Museveni durante años, comenzaron a vincular su ayuda a reformas políticas. La oposición interna, aunque debilitada y fragmentada, mantenía una presión constante. Y dentro del propio movimiento, figuras que habían luchado junto a Museveni comenzaban a cuestionar la dirección que estaba tomando el régimen. El referéndum de 2005 finalmente abrió el camino al multipartidismo formal, pero esta concesión vino acompañada de una maniobra que revelaba las verdaderas intenciones de Museveni. Simultáneamente, con la apertura a los partidos políticos, el Parlamento ugandés, controlado por leales al presidente, aprobó una enmienda constitucional que eliminaba los límites a los mandatos presidenciales. La Constitución de 1995 había establecido un máximo de 2 mandatos de 5 años, una restricción diseñada precisamente para evitar la perpetuación en el poder que había plagado la historia africana. Ahora esa restricción desaparecía. La eliminación de los límites a los mandatos fue el momento crucial que definió el resto de la presidencia de Museveni. A partir de entonces, la pregunta ya no era si Uganda tendría alternancia en el poder, sino cómo el régimen manejaría la ficción de procesos electorales mientras garantizaba resultados predeterminados. Las elecciones de 2006, las primeras, bajo el sistema multipartidista restaurado, establecerían el patrón que se repetiría en los comicios posteriores. Kizza Besigye, el principal opositor de Museveni en las elecciones de 2006, era una figura que encarnaba las contradicciones del régimen. Había sido médico personal de Museveni durante la guerra de guerrillas, uno de sus colaboradores más cercanos en los primeros años de gobierno, e incluso había estado casado con Winnie Byanyima, una destacada política que también había roto con el régimen. Su desafección representaba el descontento de muchos que habían luchado por la liberación de Uganda solo para ver sus ideales traicionados. Besigye fue arrestado poco antes de las elecciones bajo cargos de traición y violación que muchos consideraron políticamente motivados. El proceso judicial se prolongó durante años sin resolución definitiva, sirviendo más como mecanismo de hostigamiento que como genuina búsqueda de justicia. Los resultados electorales dieron a Museveni el 59% de los votos contra el 37% de Besigye, cifras que la oposición disputó enérgicamente alegando fraude sistemático. La Corte Suprema de Uganda, aunque validó la elección, reconoció la existencia de irregularidades significativas. Este patrón de elecciones disputadas, hostigamiento a la oposición y victorias oficiales de Museveni se repetiría con variaciones en 2011, 2016 y 2021. Cada ciclo electoral traía nuevas denuncias de intimidación, compra de votos, manipulación del padrón electoral y uso desproporcionado de recursos estatales por el partido gobernante. Y cada vez Museveni era declarado ganador con márgenes que sugerían un apoyo popular que las observaciones independientes no podían confirmar. Las elecciones de 2021
fueron particularmente significativas por la emergencia de un nuevo desafiante que representaba una amenaza generacional al régimen de Museveni. Robert Kyagulanyi, conocido mundialmente por su nombre artístico Bobi Wine, era un músico popular convertido en político que movilizaba a los jóvenes ugandeses de maneras que la oposición tradicional nunca había logrado. A sus 38 años, Bobi Wine representaba una generación que había nacido después de que Museveni llegara al poder y que no tenía memoria personal de los horrores que el presidente citaba constantemente para justificar su permanencia. La represión contra la campaña de Bobi Wine fue feroz incluso para los estándares del régimen. El candidato fue arrestado múltiples veces, sus mítines fueron dispersados violentamente y docenas de sus seguidores fueron muertos por las fuerzas de seguridad. La masacre de noviembre de 2020, cuando las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra manifestantes que protestaban por el arresto de Bobi Wine, dejó al menos 54 muertos según cifras oficiales, aunque organizaciones de derechos humanos sugirieron que el número real era significativamente mayor. El resultado oficial de las elecciones de enero de 2021 dio a Museveni el 58% de los votos contra el 35% de Bobi Wine. El candidato opositor denunció que las cifras eran completamente fabricadas y rechazó reconocer el resultado. Durante semanas después de los comicios, Bobi Wine permaneció efectivamente bajo arresto domiciliario, con su casa rodeada por fuerzas de seguridad que impedían su salida. La comunidad internacional expresó preocupación, pero tomó pocas acciones concretas, reflejando los límites de la presión externa sobre un régimen que había demostrado su capacidad de resistirla. Si te ha gustado este recorrido por la historia del hombre que nunca se fue de Uganda, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los personajes más controvertidos de la historia mundial. La política exterior de Museveni durante sus décadas en el poder fue caracterizada por el intervencionismo regional que servía tanto a objetivos estratégicos como a intereses económicos del régimen. Uganda se convirtió en un actor central en los conflictos que desgarraron la región de los Grandes Lagos desde los años 90, involucrándose en las guerras del Congo, apoyando a diversas facciones en los conflictos de Sudán y proyectando poder militar a través de las fronteras de maneras que generaban tanto beneficios como costos para el país. La participación ugandesa en las guerras del Congo, particularmente durante la Primera y Segunda Guerra del Congo, entre 1996 y 2003, ilustró las complejidades y contradicciones de esta política. Uganda inicialmente intervino para apoyar la rebelión que derrocó al dictador Mobutu Sese Seko y posteriormente para combatir a grupos rebeldes que operaban desde territorio congoleño. Sin embargo, la presencia ugandesa también facilitó la explotación de los vastos recursos minerales del Congo Oriental, con oficiales militares ugandeses enriqueciéndose mediante el saqueo de oro, diamantes, coltán y madera. Un panel de expertos de las Naciones Unidas documentó extensamente esta explotación, nombrando específicamente a altos oficiales ugandeses y su involucramiento en redes de contrabando que drenaban la riqueza del Congo. Las ganancias de estas operaciones fluían hacia las élites militares y políticas ugandesas, financiando estilos de vida lujosos y posiblemente la propia maquinaria política del régimen. La Corte Internacional de Justicia eventualmente ordenó a Uganda pagar $325 millones en reparaciones al Congo por violaciones del derecho internacional, aunque el pago efectivo de esta suma quedó pendiente durante años. La relación de Uganda con los conflictos en Sudán fue igualmente compleja. Museveni inicialmente apoyó al Ejército Popular de Liberación de Sudán en su guerra contra el gobierno de Jartum, un apoyo que tenía tanto dimensiones ideológicas como pragmáticas,
Los sudaneses del sur eran predominantemente cristianos y animistas, luchando contra un gobierno islamista, lo que resonaba con la propia narrativa de Museveni sobre resistencia contra la opresión. Pero Sudán también apoyaba al ejército de resistencia del señor de Joseph Kony, convirtiendo el conflicto en una guerra proxy donde cada país respaldaba a los enemigos del otro. La independencia de Sudán del Sur en 2011 fue parcialmente facilitada por el apoyo ugandés al movimiento separatista durante décadas. Sin embargo, cuando el nuevo país cayó en guerra civil en 2013, Uganda intervino militarmente para apoyar al presidente Salva Kiir, un antiguo aliado, contra las fuerzas rebeldes. Esta intervención, que desplegó miles de soldados ugandeses en territorio sursudanés, fue costosa tanto en vidas como en recursos, aunque los beneficios estratégicos y económicos para el régimen de Museveni probablemente compensaban estos costos desde su perspectiva. La participación de Uganda en la misión de la Unión Africana en Somalia proporcionó otra dimensión al perfil internacional de Museveni. Las tropas ugandesas constituyeron el contingente más grande de AMISOM, la fuerza internacional que combatía al grupo islamista Al-Shabaab. Este despliegue, aunque costoso en bajas, generaba pagos significativos de la comunidad internacional y posicionaba a Uganda como un aliado indispensable en la guerra contra el terrorismo. Museveni cultivaba hábilmente esta imagen de socio occidental en la lucha contra el extremismo islámico, un posicionamiento que le proporcionaba cierta inmunidad frente a las críticas por sus prácticas antidemocráticas internas. La corrupción bajo el régimen de Museveni alcanzó proporciones sistémicas que contrastaban dramáticamente con la retórica de rectitud del presidente. Aunque Museveni personalmente proyectaba una imagen de austeridad, los miembros de su familia y su círculo íntimo acumularon fortunas cuyo origen legítimo era difícil de explicar. Su esposa, Janet Museveni, ocupó cargos gubernamentales incluyendo el Ministerio de Educación. Su hijo, Muhoozi Kainerugaba, fue ascendido meteóricamente en el ejército hasta alcanzar el rango de general y el comando de fuerzas especiales, siendo ampliamente considerado como potencial sucesor dinástico. Los escándalos de corrupción salpicaban regularmente al gobierno, aunque rara vez resultaban en consecuencias significativas para los involucrados. La malversación de fondos destinados a la recuperación del norte de Uganda después del conflicto con el ejército de resistencia del señor fue particularmente escandalosa, con millones de dólares desapareciendo en circunstancias nunca aclaradas. Los contratos de infraestructura, particularmente los relacionados con la industria petrolera emergente de Uganda, generaban sospechas constantes de pagos indebidos y términos que favorecían a los conectados políticamente sobre el interés público. El descubrimiento de significativas reservas de petróleo en la región del lago Alberto a mediados de la década de 2000 transformó las perspectivas económicas de Uganda, pero también intensificó las preocupaciones sobre corrupción y gobernanza. Los contratos firmados con compañías petroleras internacionales fueron objeto de escrutinio, con críticos señalando términos que parecían excesivamente favorables a las empresas extranjeras y que carecían de la transparencia necesaria. El desarrollo de la industria petrolera también generaba conflictos sobre tierra y derechos de las comunidades locales, problemas que el gobierno manejaba frecuentemente mediante la fuerza más que el diálogo. La cuestión de la sucesión dominaba cada vez más la política ugandesa a medida que Museveni envejecía. Nacido en 1944, el presidente superaba los 80 años y había gobernado durante casi 4 décadas. Su salud, aunque oficialmente robusta, era objeto de constante especulación y sus apariciones públicas mostraban a un hombre visiblemente envejecido, aunque todavía enérgico. La ausencia de cualquier mecanismo de transición creaba incertidumbre sobre lo que ocurriría cuando ya no pudiera o quisiera continuar. Muhoozi Kainerugaba
el hijo de Museveni, emergía cada vez más abiertamente como el heredero aparente. Sus provocativos mensajes en redes sociales, incluyendo comentarios sobre invadir países vecinos que generaron crisis diplomáticas, sugerían tanto ambición como impulsividad. Su control sobre unidades militares clave le proporcionaba una base de poder independiente del aparato político civil, y su promoción a posiciones cada vez más prominentes parecía diseñada para familiarizar al país con la idea de una sucesión dinástica, aunque oficialmente tal plan siempre era negado. La oposición a una sucesión dinástica era amplia pero fragmentada. Dentro del propio movimiento de resistencia nacional existían figuras que habían servido lealmente a Museveni durante décadas, pero que consideraban inaceptable la conversión de Uganda en una monarquía de facto. Los partidos de oposición, debilitados por décadas de represión, pero nunca eliminados completamente, denunciaban la perspectiva de perpetuación familiar, y la población general, particularmente los jóvenes que constituían la mayoría demográfica de un país con edad mediana de 16 años, mostraba poco entusiasmo por la continuación de un régimen bajo el cual habían nacido y que no conocían alternativa. El legado económico de Museveni presentaba un cuadro mixto que sus defensores y detractores interpretaban de maneras radicalmente diferentes. Bajo su gobierno, Uganda había experimentado crecimiento económico sostenido, expandido significativamente su infraestructura y atraído inversión extranjera considerable. La pobreza extrema había disminuido, la esperanza de vida aumentado y el acceso a educación y salud mejorado según la mayoría de los indicadores. Para un país que en 1986 estaba literalmente en ruinas, estos logros no eran insignificantes. Sin embargo, los críticos señalaban que el crecimiento había beneficiado desproporcionadamente a las élites conectadas con el régimen, que la desigualdad había aumentado dramáticamente y que el desarrollo había sido geográficamente desigual, favoreciendo al sur y oeste del país sobre el norte. La dependencia de la ayuda externa, aunque reducida, seguía siendo significativa y la economía permanecía vulnerable a los vaivenes de los precios de productos primarios, como el café, y sobre todo argumentaban que cualquier logro económico debía sopesarse contra el costo en libertades políticas y derechos humanos que había acompañado al gobierno de Museveni. La represión de la sociedad civil se había intensificado progresivamente durante los últimos años del régimen. Las organizaciones no gubernamentales enfrentaban regulaciones cada vez más restrictivas diseñadas para limitar su capacidad de operar independientemente. Los medios de comunicación, aunque más diversos que en muchos países vecinos, enfrentaban presiones que incluían cierres temporales, arrestos de periodistas y violencia contra reporteros que cubrían protestas o temas sensibles. Y el espacio para la disidencia política se había estrechado hasta el punto donde la oposición efectiva se volvía casi imposible dentro de los canales legales. Las redes sociales, que habían proporcionado un espacio alternativo para la expresión política y la organización de la oposición, se convirtieron en blanco específico del régimen. Durante las elecciones de 2021, el gobierno ordenó el corte completo del acceso a Internet, una medida extrema que aislaba al país del mundo durante los días críticos del proceso electoral. Incluso después del restablecimiento del servicio, plataformas específicas como Facebook permanecieron bloqueadas durante meses y se impusieron impuestos sobre el uso de redes sociales diseñados para limitar el acceso de los ciudadanos comunes. La cuestión de los derechos humanos bajo Museveni era compleja y resistía simplificaciones. No había duda de que su régimen era represivo, que utilizaba la violencia contra opositores políticos y que las fuerzas de seguridad cometían abusos documentados, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la escala de esta represión era cualitativamente diferente a las masacres masivas de la era Amin u Obote. El régimen de Museveni era autoritario,
pero no genocida, represivo pero no totalitario. Esta distinción, aunque importante, no justificaba los abusos que sí ocurrían. La comparación con sus predecesores era una herramienta retórica que Museveni empleaba constantemente para legitimarse. Cada vez que era criticado por restricciones a la democracia o violaciones de derechos humanos, recordaba a su audiencia los horrores de Amin y Obote, presentándose como el salvador que había rescatado a Uganda de ese pasado sangriento. Esta narrativa, aunque contenía elementos de verdad, se volvía cada vez menos convincente para generaciones que no tenían memoria personal de aquellos tiempos y que juzgaban al régimen por sus propias acciones más que por comparaciones históricas. La política hacia la comunidad LGBTQ de Uganda ilustraba los aspectos más oscuros del régimen y sus contradicciones. En 2023, Uganda aprobó una de las leyes antihomosexualidad más severas del mundo, que incluía la pena de muerte para casos de homosexualidad agravada. Esta legislación, que generó condena internacional y amenazas de sanciones, reflejaba tanto el conservadurismo social genuino de amplios sectores de la sociedad ugandesa como el cálculo político de un régimen que utilizaba la homofobia como herramienta de movilización populista. Museveni, quien había expresado opiniones homofóbicas, pero también había resistido presiones previas para firmar legislación extrema, finalmente aprobó la ley de 2023 después de que el Parlamento la aprobara con márgenes abrumadores. Su decisión fue interpretada como un intento de reforzar su popularidad doméstica en un momento de dificultades económicas y descontento creciente. Los costos internacionales, incluyendo la suspensión de cierta ayuda por parte del Banco Mundial, eran aparentemente aceptables frente a los beneficios políticos internos. La relación de Uganda con Occidente, particularmente con Estados Unidos y el Reino Unido, había atravesado múltiples fases durante las décadas de gobierno de Museveni. Inicialmente saludado como un nuevo líder africano que representaba una generación pragmática y orientada al desarrollo, Museveni había sido generosamente apoyado por los donantes occidentales durante los años 90 y principios de los 2000. Sin embargo, la erosión democrática, las intervenciones regionales controversiales y los escándalos de corrupción habían enfriado progresivamente estas relaciones. La guerra contra el terrorismo, después de septiembre de 2001, había proporcionado un nuevo marco para la relación, con Uganda posicionándose como aliado contra el extremismo islámico en el Cuerno de África. Esta alianza estratégica proporcionaba cierta protección contra las críticas occidentales, ya que Washington y Londres eran reacios a presionar demasiado a un socio que proporcionaba tropas para misiones que ellos consideraban importantes. El cinismo de esta dinámica era evidente para todos los observadores, pero definía los límites prácticos de la presión externa sobre el régimen. China había emergido como una alternativa cada vez más importante para regímenes africanos que enfrentaban condiciones occidentales. Uganda, bajo Museveni, había cultivado relaciones con Beijing, que incluían inversiones en infraestructura, acuerdos comerciales y apoyo diplomático en foros internacionales, la construcción de carreteras, estadios y edificios gubernamentales con financiamiento y contratistas chinos era visible por todo el país, y a diferencia de los donantes occidentales, China no vinculaba su ayuda a reformas políticas ni criticaba las prácticas internas del gobierno. El futuro de Uganda, después de Museveni, permanecía profundamente incierto. Si lograba ejecutar una transición a su hijo, el país podría enfrentar una situación similar a la de otras monarquías de facto africanas, donde la legitimidad del sucesor dependía enteramente del aparato de poder heredado más que de cualquier mandato popular. Si la sucesión era disputada, Uganda podría experimentar la inestabilidad que Museveni siempre había citado como justificación para su permanencia.
y si de alguna manera surgía una transición democrática genuina, el país tendría que construir instituciones que habían sido sistemáticamente debilitadas durante 4 décadas. La ironía central de la trayectoria de Museveni era imposible de ignorar. El joven revolucionario, que había arriesgado su vida para liberar a Uganda de la dictadura, se había convertido en el presidente más longevo de la historia del país, superando en duración a todos los dictadores que había denunciado. El líder que había prometido que el problema de África era gobernantes que no se iban había demostrado ser incapaz de aplicarse esa máxima a sí mismo. Y el movimiento que había proclamado traer un cambio fundamental había terminado perpetuando muchas de las patologías que supuestamente venía a erradicar. Los defensores de Museveni argumentaban que las circunstancias de Uganda requerían liderazgo continuado, que las alternativas eran peores y que el país había progresado bajo su gobierno de maneras que no habrían sido posibles con cambios frecuentes de liderazgo. Sus críticos respondían que estas justificaciones eran las mismas que ofrecía cada dictador, que Uganda merecía la oportunidad de probar alternativas y que los problemas del país eran en gran medida resultado de las políticas del propio Museveni más que razones para su continuación. Yoweri Museveni, el guerrillero convertido en presidente, el liberador convertido en autócrata, el hombre que prometió irse y nunca se fue, representa una trayectoria deprimentemente común en la historia africana poscolonial. Su historia es la de promesas revolucionarias que se transforman en perpetuación del poder, de luchas de liberación que producen nuevas formas de opresión y de líderes que llegan a creer que son indispensables para las naciones que gobiernan. Es también la historia de un país, Uganda, cuyo potencial ha sido repetidamente frustrado por gobiernos que anteponen su propia supervivencia al desarrollo genuino de su pueblo. El hombre que nunca se fue ha definido Uganda durante casi 4 décadas, para bien y para mal. Cuando finalmente deje el poder, ya sea por muerte, incapacidad o el improbable evento de una derrota electoral, el país que heredarán sus sucesores será profundamente moldeado por sus decisiones, sus logros y sus fracasos. La pregunta que los ugandeses enfrentarán entonces será si pueden construir algo mejor o si simplemente reemplazarán a un hombre fuerte por otro, perpetuando el ciclo que ha definido su historia desde la independencia. ¿Qué opinas sobre Yoweri Museveni? ¿Crees que sus contribuciones a la estabilización de Uganda justifican su permanencia en el poder durante casi 4 décadas? ¿O representa precisamente el tipo de gobernante que él mismo criticaba cuando era un joven revolucionario? ¿Y qué responsabilidad tienen los países occidentales que lo apoyaron durante años a pesar de la evidente erosión democrática? Por favor, déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando las historias más oscuras de la historia mundial. Mientras tanto, muchas gracias por ver este video.